Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Y vamos a estar hablando algo de misiones. De hecho, el título para el cual vamos a estar predicando, gracias Sebastián, el título para el cual vamos a estar predicando es una actitud misionera. Diga solo el que está al lado, eso se me ha quedado. Una actitud misionera. Necesitamos tener una actitud misionera. Debemos tener una actitud misionera. Procuramos una actitud misionera. Oramos por una actitud misionera. Escuchamos la voz del Espíritu Santo para tener una actitud misionera. Es verdad, a veces no tenemos eso que el hermano Denis decía al inicio. Si tuviéramos de verdad a todo el tiempo, 24/7, 365 días, esa actitud, allí en Walmart o en la cola de la farmacia o nosotros decimos la cola, es la fila, la línea. No es atrás de ningún animal, es en la línea de la farmacia. Usted se pone a hablar con la esposa, con el esposo o con el amigo, o sencillamente ahí a decir como si estuviera, bueno, estamos locos en Cristo. Dice que la palabra de Dios es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Usted pone ahí y dice, aleluya, Señor, ¿verdad? Y dice, este se volvió loco, pero están escuchando, gloria por lo que has hecho en mi vida. Eso está dura, pero se puede hacer. Ella se puede hacer, porque hay que tener una correcta actitud misionera. Y a veces ni siquiera puede que la tengamos correcta, ¿verdad? Ni siquiera tengamos la mala. No estamos pensando en que nos llamaron de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? La base bíblica va a ser Marcos 16:15, un solo verso que dice bastante. Es como la versión de la Gran Comisión del escritor Marcos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra base bíblica y oramos. Señor, una vez más te pedimos que nos guíes a través de la exposición bíblica de esta mañana. Señor, que nos hables al corazón, que encontremos en cada momento de este conversatorio, de este sermón, de este mensaje, un momento de reflexión que podamos aplicar a nuestra vida y buscar, Señor, la voluntad tuya para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Tú conoces, una vez más lo repito, mi debilidad. Y te pido que me guíes y me ayudes, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Muchas gracias al pastor una vez más por compartir su púlpito con este siervo inútil. Y seguimos adelante. Hay una persona en la Biblia que tiene una horrible actitud misionera. Y se ha mencionado por estos días, incluso se ha hablado de ese hombre que era un profeta y que no quería a ninguna costa cumplir la voluntad del Señor. Nótese, él no quería cumplirla porque él sentía que iba a perder el tiempo yendo a Nínive. Él sentía que sencillamente aquellos impíos de Nínive no merecían la pena. Y dice Jonás 1, del 1 al 3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tremendo. Ya va a huir de la presencia de Jehová como si tal cosa fuera ni siquiera posible. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta es la actitud misionera negativa que no necesitamos. Está ahí en la Escritura, la persona de Jonás y todo lo que acontece para enseñarnos que no vale la pena huir de Jehová. Primero. Segundo, que mucho menos vale la pena si Jehová te está enviando a algo y lo dejas de hacer. Y tercero, que a toda costa
vas a terminar haciendo lo que el Señor quiere. Porque si Él quiere que hagas algo, vas a terminar haciéndolo, tarde o temprano. Pero conocemos la historia, se va, se lo traga el pez, dentro del pez se arrepiente, habla con el Señor, al final termina predicando y hubo un gran avivamiento en aquella ciudad. El rey convocó ayuno y fue tremendo aquello. Fue tremendo lo que sucedió, pero él tuvo, y está ahí para nosotros, creo yo, al menos ese aspecto, todos los aspectos, pero para hoy, que tiene una equivocada actitud misionera. De hecho, no tenía ninguna actitud misionera. Él no entendía que su llamado era para salvación. Yo recuerdo que en cierta oportunidad, yo estaba en mi país de origen, en Cuba, regresaba del ensayo del grupo de alabanza de algo, era tarde en la noche, y las paradas de los ómnibus se ponen bien tremendas allí, y hay, ¿verdad? La mundanalidad, no es como aquí, usted puede aislarse en su casa, usted es cristiano, y usted va en su auto, bueno, y pone aquí en los semáforos se ponen unas cositas así para que no mirar, y usted se puede, de alguna manera, si trabaja desde la casa, si todo lo hace así, usted se puede aislar un poquito del mundo. Lo cual no es ni siquiera bíblico, ¿verdad? Porque ya sabemos que los monasterios no tienen ningún sentido en la Escritura. Nosotros tenemos que vivir, somos luz del mundo. Pues nada, yo salí de mi ensayo, de mi actividad eclesiástica, que no recuerdo precisamente, y llego allí al stop, a la parada, donde llegaba el ómnibus, iba recogiendo a las personas, y aquello estaba lleno de mundo allí, y la gente dándose tragos de bebida, y tremenda mundanalidad, haciendo malas palabras. Y yo venía, ¿sabes? Pues, me sentía bien santo yo. Y me llegué aquí a aquella parada y dice, tremendos, perdidos, impíos, pecadores. No sé, empecé yo a hacerme el más santo que nadie ahí y de pronto fui profundamente redarguido por el Espíritu Santo. Dice, me vino rápido, así como una flecha a mi corazón, a mi mente y a toda mi alma. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Es decir, hay que tener siempre en el lugar que estés el peor del mundo. Es difícil, pero hay que tener una correcta actitud misionera. Yo fui bien redarguido. De hecho, preparé un mensajito y cuando me volvieron a invitar en mi iglesia madre, prediqué sobre eso. En aquella oportunidad, sobre ese texto. Y fue bueno. O sea, Dios me redarguyó. Dios me mostró que nosotros éramos vil y despreciados. Y a eso Dios escogió para avergonzar a los sabios. Una joven llamada Sofía Schlesinger, o algo así, había orado por 12 años para que Dios la hiciese una misionera en tierras extranjeras. Un día el padre le contestó, Sofía, deja de pedir y contesta. Le pregunta. Siente ella, supongo yo, en su oración, en su corazón, en su anhelo, en su búsqueda. Dice, ¿dónde naciste? Dice, en Alemania, padre. ¿Dónde vives? En Norteamérica, padre. Dice, ¿no eres pues una misionera allá? Piensa, le dice, en esa oración, en esa conversación, por supuesto, como ustedes entienden, esto es una ilustración que puede ser bien real. ¿Quién vive en el piso de arriba? Dice, una familia sueca. ¿Y quién más arriba? Dice, otra familia, pero de italianos. Y a tu lado, dice, pues otra familia de suizos. Y en la casa más próxima, dice, pues algunos chinos. Y nunca les has ofrecido una palabra hablándoles de mi hijo, de su sacrificio, del perdón de pecados por la fe en él. ¿Piensas que voy a enviarte tan lejos a trabajar con amor a los perdidos si los tienes tan cerca y los amas tan poco? Sofía tampoco tenía una correcta actitud misionera. Yo no sé si usted se siente redarguido por esto, pero nosotros tenemos que pensar mucho y comprender que lo más probable es que no tengamos una correcta actitud misionera. Pues de eso hoy nos quiere hablar el Señor. Quiere que salgamos, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús y miremos, Señor, al perdido, al que vive cerca de nosotros y le hablemos. Esto también, como ustedes saben, y yo siempre digo, toda vez que estoy aquí, es para mí. Entonces,
hagamos la pregunta, ¿estoy haciendo todo lo posible para evitarles a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, a mis colegas y contemporáneos de todo tipo el infierno? Usted sabe que si alguien que usted quiere mucho, que es su amigo, aunque sea un pecador, un impío significa únicamente que es una persona que no tiene piedad, que es amor profundo y devoción a Dios, esa persona que usted puede querer va al infierno si no acepta al Señor. Por más que sea su amigo, su colega, que usted coma con él en el lunch o lo que sea. Pues estamos haciendo lo suficiente. ¿Estoy teniendo la actitud correcta ante este desafío que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas? Porque yo creo que para eso Dios nos tiene aquí. Dios no nos tiene aquí para que vengamos aquí y lo único que quiero es adorarte y qué rico, y después me voy al restaurante y después, bueno, comenzó la semana. Al restaurante o donde sea. Aquí food, que es una completa buenísima. Entonces, todo discípulo de Jesucristo, ¿cuántos son discípulos acá del Señor? Y si el que no lo sea, al final, al principio y a mediado, tiene la oportunidad de levantar su mano y poner en su corazón, o como sea, decir, Señor, yo quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Todo discípulo que es la persona que imita a su maestro, que fue llamado por su maestro Jesús, y trata de vivir conforme a Jesús, conforme a la imagen de Jesús, a la persona de Jesús. Todo discípulo debe tener una correcta actitud misionera. Todos nosotros tenemos que tener no la actitud de Sofía Schlesinger ni la actitud de Jonás. Tenemos que tener una correcta. Y la Biblia, que es nuestra regla de fe y conducta, que nos habla de cuáles son nuestras verdaderas actitudes, nuestras verdaderas pasiones por las que tenemos que tener, no las juveniles, pasadas, horrendas de pecado y juicio, sino pasiones por el Señor, por su palabra, por predicarlo, por darlo a conocer, por compartirlo con los demás. La Biblia tiene personajes para eso, que tuvieron una correcta, buenísima, entrañable actitud misionera. Y vamos ahí a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 1 en lo adelante. Yo creo que es importante que leamos la Escritura esta mañana. Y empieza la historia que está en Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. El hombre hasta las cadenas rompía, y no eran las del pecado. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, ahí vemos un hombre bien endemoniado, bien poseído por Satanás y sus demonios, que tiene un encuentro con el Señor. Y los demonios inmediatamente reconocen la autoridad de Cristo ahí, del Señor. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Le pregunta el Señor, y se respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Son tantos que él mismo se llama Legión. Una legión era como alrededor de unos 6,000 soldados o algo así. Imagínese usted cuántos demonios podía haber allí. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Eran bastantes los demonios. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron los cerdos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que ha sido atormentado del demonio. Regresan a ver los dueños y miran, y que había tenido la legión sentado. El hombre estaba sentadito ahí tranquilito, curadito, limpio, vestido. Yo no sé si alguien acá ha visto una liberación, pero la gente termina como bien nice después de haber estado súper atormentado. La persona bien vestidito y todo.
y había sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, como le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahora viene la parte que más nos toca. Yo creo que es bueno entrar en contexto para ver qué fue lo que pasó. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que lo dejase ir con él. Bien, el hombre ya ha sido libertado, ya está en perfecto estado, lo han vestido, está sanito, está limpio y se quiere ir con Jesús en la barca, ¿verdad? Todos queremos irnos en la barca, todos queremos ir para la Jerusalén celestial, todos queremos estar en el lugar ese de paz y de armonía y adorando al Señor por todos los siglos y sin preocupación ni nada. Pero ¿qué le dice el Señor? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahí el endemoniado regresa a los suyos, a su casa. Esta es la actitud. Todos hemos sido, no podemos quedarnos con el beneficio que nos ha traído la salvación. O sea, nosotros no podemos escondernos el beneficio de nuestra libertad, el beneficio de haber sido sacados de nuestra cautividad del pecado, de haber sido liberados de enfermedad, de demonios, de lo que sea que hayamos sido. Y es bueno decirlo, a veces ese tipo de liberación tan notoria nos hace olvidar algo, yo lo repito a menudo, y es que todos los que están sin Cristo están poseídos por Satanás, de una u otra manera. Aunque no sea ese tipo de posesión tan fuerte y notoria. Porque hay dos reinos espirituales. El reino de Jesús, el reino del Padre, del Dios Trino y Uno, y el reino de las tinieblas. ¿Estás con Jesús o estás en un lugar peor? De eso se trata el Evangelio de Cristo. De eso se trata, de llamar a las personas de las tinieblas a su luz admirable. ¿Pero para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Para que anuncien el Evangelio. Este hombre, el endemoniado, indudablemente quería seguir a su maestro, irse con él. Bueno, este hombre, imagínense, e imagino que ya tenía como que un contexto bastante claro de que hasta los demonios sabían quién era el hombre, que era el Dios encarnado, que tenía autoridad, toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra, tremendo. Pero tuvo la actitud de regresar a lo suyo. Tengamos esta mañana, comprendamos que tenemos que tener la actitud correcta. No quedarnos, no guardarnos la carta debajo de la manga, ¿verdad? No ser el cristiano de la secreta, el cristiano oculto que está ahí sin testificar, sin hablar con nadie. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas de la cristiandad. Muchos podemos dar para las misiones, muchos podemos servir en el templo, muchos podemos hacer cosas, pero cuando se trata de hablarle al perdido, a la persona difícil, a la persona que quizás nos puede tener por tontos porque creemos en el Evangelio, cuando se trata de eso, nosotros ahí quizás es cuando resbalamos un poquito. Tenemos que preguntarnos siempre: ¿qué hizo Dios por mí? ¿De dónde me sacó? ¿Cuál era la condición que yo tenía? ¿Quiero volver a aquella vieja condición? ¿Deseo compartir esto? ¿Deseo hablarle a los demás? Reflexionar en todo esto yo creo que nos hará tener la actitud misionera del endemoniado, que era una actitud de un testigo agradecido. Seamos testigos agradecidos. Agradezcamos en lo hondo del corazón y compartamos con otros ese agradecimiento. Oye, yo estoy muy agradecido porque el Señor me sacó de las tinieblas, porque yo estaba perdido, porque yo era un borracho, porque yo era un mujeriego, porque yo ofendía, porque yo hacía esto, lo otro, porque yo no tenía ningún tipo de relación con Dios, porque mi vida era un fastidio, porque yo, en fin, me casaba y me divorciaba, porque yo armaba tremendo lío donde quiera que llegaba, porque yo lo que más me gustaba era estar prendido o de la marihuana o del ron o de lo que fuera. Y no tenía ningún futuro. Y sin embargo, el Señor me sacó de allí. Oraron por mí, me predicaron, me testificaron. Y yo estoy muy agradecido. Y eso usted se lo está diciendo al más impío del mundo. Eso usted se lo está diciendo a cualquiera. Estás testificando. Muestra ese agradecimiento. Esa es la primera actitud misionera. El testigo agradecido. El testigo agradecido. La segunda actitud misionera es la contagiosa esperanza. Hay algo que contagia y es la esperanza.
Algo que es terrible y que nosotros que estábamos en Cuba lo vivimos es el no tener esperanza. Cuando llegó Cristo es la luz de nuestra esperanza y tuvimos esperanza. Y tuvimos esperanza, incluso esperanzas de esta vida, porque dice que la piedad viene acompañada de bendición en esta vida y en la venidera, dice el apóstol Pablo. De tal modo que hasta aquí nos trajo el Señor. Pero allí muchos del pueblo en Cuba no tienen esperanza. Esperanza de un cambio de gobierno, esperanza de una mejora económica, esperanza de nada. Pues nosotros tenemos que contagiar con nuestra esperanza. Tenemos que contagiar. Yo sí tengo esperanza. Yo tengo esperanza de caminar por las calles de oro. Yo tengo esperanza de ver a aquel que me llamó, ¿verdad? De acercarme a él. Y ahí está la mujer samaritana. Esto está en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 25 en adelante. Él tiene una conversación con esa mujer y le dijo a la mujer: sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Verso 25 del capítulo 4, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, algo que era completamente absurdo, pero por ahí no nos vamos a ir ahora. Eso merecería otro mensaje aparte, pero vamos a buscar la actitud de esta mujer. ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Le dicen ellos a Jesús, la ven hablando con la mujer samaritana, que era una raza que estaba en contradicción por diversas razones históricas y culturales y religiosas. Entonces la mujer dejó su cántaro, o sea, ya le había hablado con ella, se le había revelado de alguna manera que era el Mesías, le había preguntado por su marido y en fin, ella reconoció de quién se trataba. Ella dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, o sea, ya ella ha sido estremecida por la verdad y el poder que emanaba de aquel hombre que estaba conversando con él en el pozo de Jacob. Y dijo a los hombres de la ciudad: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ya ella tenía una bastante certeza de con quién ella estaba hablando, porque ella le dice que estaban esperando al Mesías. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. O sea, ellos querían sacarlo del propósito a toda costa. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esa era la gente que venía de Samaria para acá a ver lo que la mujer estaba diciendo. ¿Ves? La actitud de la mujer. Una mujer que el Señor le prendió fuego al hogar de su esperanza. El hornillo de la esperanza estaba medio apagado y él se lo prendió y ella se levantó en esperanza y fue para el pueblo aquel y empezó a decirle: óyeme, allá hay un hombre que yo creo que es el Cristo. Ella se llenó de esperanza y contagió a las personas con su esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No sé si usted está claro de eso y yo. O sea, tenemos que contagiar a los demás con la esperanza. Tenemos que contagiarlos. No quedarnos nosotros con la bola escondida, diríamos en buen cubano. Es cuando se van a robar la base de segunda y se esconde la pelota. Si tenemos que mostrar las cartas, tenemos que hablar del Señor. El que ciega recibe sale, lo dice el Señor, cuando le muestra los campos, que son las personas que venían, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanios de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¡Aleluya! Tremendo. Ella, una impía, desechada, no solo por ser samaritana, que ya era bastante, sino por ser mujer, haberse casado como 5 veces. Era una impía profundamente, una gentil, una desechada. Esa mujer le habla y dice que muchos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. El Rey del universo, el Dios eterno, el libre de pecado, el eterno, el encarnado lleno de gracia y de verdad, ha decidido irse a pasar 2 días con los samaritanos, porque aquella mujer los contagió con la esperanza.
Segunda actitud misionera, la contagiosa esperanza. Hermanos, tenemos que contagiar a los demás con esperanza. Tenemos que transmitir esa esperanza. Tenemos que anunciar esa esperanza. Hay esperanza. Y no puede ser teórica, teológica, verbal. Tiene que notarse que estamos esperanzados. Tiene que verse. Yo tengo esperanza, decírselo. Y yo tengo la esperanza de que sí, mira, aquí yo no tengo prenda ni nada de eso, pero las calles son de oro para donde yo voy. Y se acabó. Y contagiar a las personas, contaminarlos en el mejor sentido de la palabra, con esperanza. Eso es lo que hizo esta mujer. Y es la actitud que hoy Dios clama de nosotros. Tenemos que contagiar con esperanza. Tercera actitud, entregado fervor. Testigo agradecido, contagiosa esperanza, entregado fervor. Es un fervor de alguien que se ha entregado. Que se ha entregado al Señor. No puede ser un fervor fingido, actuado. Yo pasé 4 cursos de actuación y bueno, yo finjo aquí que estoy entregado. No, tiene que ser de verdad. Tiene que haber un fervor de alguien que se ha entregado de verdad, de alguien que llora en la presencia de Dios, de alguien que ama al Señor y dice, Señor, pero yo estoy loco por verte, yo estoy loco por estar frente a ti. A mí qué me importan las calles de oro, eres tú el que me importa a mí. Es tu rostro que va a iluminar aquellas calles, porque no va a hacer falta de luz, ni de sol, ni de nada. Yo quiero estar contigo. Y está Esteban, el diácono mártir. Ahí está. Y Esteban está en Hechos 6:8, el momento de Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas, los enemigos de siempre, llamada la de los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y pusieron, dice el 6:13, y pusieron un testigo falso que decían, este hombre no cesa de hablar de palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo prenden y lo llevan, y el hombre no paró en su fervor. Lo iban a matar, a apedrear, y él no paró. Aquella mujer fue para los samaritanos, que eran el pueblo enemigo, y los contagió con su esperanza. No se cayó ante la amenaza de las piedras. Y le dice, no solo eso, sino que como que los ofende. No se queda callado, le dice, bueno, mira, ok, yo creo en Jesús, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Yo realmente, bueno, sí, yo creo en Él, pero bueno, si ustedes quieren, yo me callo. El tipo les suena en la cara, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Dice en el verso 57 del capítulo 7. Entonces ellos, esto es en Hechos, dando grandes voces, se tapaban los oídos, no querían ni escuchar la verdad. O sea, hay un nivel de impiedad tremendo en que la gente hasta se tapan los oídos para no escuchar lo que Dios tiene que decir. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, él seguía lleno del Espíritu Santo, obviamente, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una vez contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y además, tipología de Jesús también, por los que lo estaban apedreando. Ellos no saben ni siquiera lo que hacen. Entregado fervor. Ya hace años atrás estaba en Cuba todavía y vi estas personas vestidas de naranja que son degollados allá por ISIS. Que se filtró ese video por todos lados. Y allá nos lo pusieron a los líderes allá y en fin. Y la pregunta era, bueno, nosotros tendremos esa firmeza, ese fervor, llegado el momento de que llegue, quiera Dios que no, ¿verdad? Y que estemos en su presencia. Pero este hombre estaba frente a los apedreadores, frente a los acusadores, frente a los enemigos, frente a los malvados, frente a la maldad más cruda, y no se cayó, sino siguió. ¿Por qué? Porque él tenía esa actitud
de un entregado fervor. Está fervoroso, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía un fervor que sencillamente lo desbordaba. ¿Verdad? Tenemos que ser como Esteban. Yo creo que acercarnos al vecino es muchísimo menos peligroso que ir a estar ahí frente a los principales de la sinagoga, en el Sanedrín, como Jesús. O sea, yo pienso que hay que tener ese fervor para poder transmitirlo a los demás. Y yo confieso, sé que es a veces complejo, porque esta circunstancia es compleja. Nosotros, recuerdo que en Cuba salíamos a predicar a los barrios militares. Y alguna vez que me decían, aquí no te quiero ver más. Así ya digo, bueno, ok. Pero aquí es como que más, no sé por qué razón, es un poquitico quizás diferente, diría yo. Pero hay que tener esa convicción de entregado fervor, esa actitud misionera. Cuarta actitud misionera, sed de justicia. Sed de justicia. La sed de justicia te arrastra a los pies de Cristo y te transforma en un misionero, en un testigo con poder ungido, un testigo llamado. Y ahí tenemos al eunuco etíope. ¿Verdad? Todos recuerdan que Felipe estaba en Samaria mismo, predicando, allí había un avivamiento, y de pronto él recibe que tiene que moverse y es traspuesto, viaja. No, la escritura no dice cómo, sencillamente que de Samaria aparece de pronto al lado del carro en el que iba aquel individuo, aquel eunuco, que era un alto funcionario de Etiopía, como una especie de embajador o algo así. Entonces aparece Felipe, ahí dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero qué? ¿Entiendes lo que lees? Ahí aparece Felipe, que es una de las veces que se menciona la palabra evangelista, es cuando se refieren a Felipe, Felipe el evangelista, que son pocas veces, está en los ministerios y en Felipe. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? Le dice el etíope, él no sabía lo que estaba leyendo. Estaba leyendo, al parecer, Isaías 53, él no sabe lo que está leyendo. Dice, ¿a quién se refiere esta escritura? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Es las cosas que Dios hace. De pronto lo saca de un avivamiento, pero aquel hombre va en ese carro y va para Etiopía. Yo voy a poner a este evangelista aquí al lado de él. Y lo pone. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe le dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya había sido discipulado, ¿eh? Hay que conocer un poquito antes de entrar a las aguas bautismales, porque si no, usted bautiza a alguien que no conoce a Jesús y lo que saca es un impío mojado. Entonces ya este hombre conocía. Entonces, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe de nuevo y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se fue a otro lugar. Bueno, el asunto es que este hombre históricamente va a Etiopía, regresa ya con la palabra de Dios en su corazón y ahí se funda un movimiento cristiano. De alguna manera, históricamente eso es comprobable, eso es manifiesto, o sea, no es algo que me estoy inventando acá. Es decir, el resultado no se puede asegurar que el hombre llegó y le testificó a fulanito allí en Etiopía, pero se sabe que a partir de cierto momento histórico empieza a surgir una iglesia en Etiopía por el resultado de esto. Pero ¿qué le pasaba a este hombre? ¿Por qué él es impactado por la palabra de Dios y por qué él se convierte en un testigo eficaz, un misionero? Porque él tenía una sed de justicia. La sed de justicia lo llevó a eso. Es una cosa que tenemos que tener. Bienaventurados los que tienen sed de justicia.
Es decir, nosotros tenemos que tener sed de justicia en nuestro corazón, sed de transmitir la justicia de Cristo, sed de que otros que son impíos, que no conocen al Señor, que son pecadores, reciban por imputación y por fe la justicia de Cristo. Tenemos que tener esa sed de justicia. Y el quinto, actitud misionera, es aquel joven al que los pies del cual pusieron las ropas de Esteban, Saulo de Tarso. Y solamente leo esto que a mí siempre me estremece, que está en Filipenses 3, del 4 en adelante. Dice Pablo, todos sabemos que iba para el camino de Damasco y cayó en el piso y recibió amonestación del Señor, y en fin, todos conocemos la historia, que generalmente lo ponen montado en algo que no sabemos en lo que iba, y se convierte y es una de las personas más influyentes del Nuevo Testamento, una de las personas que escribe más libros, que predica, que hace viajes misioneros, que funda iglesias. Es algo tremendo lo que le acontece a Pablo, a pesar de haber sido de los castigadores de la iglesia, especialmente del joven que tenía aquel apasionado fervor, aquel entregado fervor que era Esteban. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, le dice, escribe a los filipenses, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y sea hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La actitud de Pablo correcta es una profunda convicción. No podemos ser testigos agradecidos, no podemos contagiar con esperanza, no vamos a tener fervor, no vamos a tener sed de justicia si no tenemos una profunda convicción de a quién hemos creído. Tenemos que estar convencidos. Si tenemos problemas de convicción, pues hay que orar, hay que ir al ayuno y la oración, hay que ir a la dependencia de Dios. Tenemos que saber en quién hemos creído y a quién hemos creído. Y eso a Pablo le sobraba. Él sabía a quién había creído. Él sabía que era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Por tanto, Pablo no tenía ningún miedo. Había recibido azotes, había sido maltratado en las maneras más tremendas de la vida. De hecho, aquí en Filipenses está encarcelado, está esperando ser prácticamente ejecutado. Y ahí lo tenemos, sencillamente con aquella tremenda convicción. Dice Charles Spurgeon que una vez un infiel se encontró con un cristiano y le dijo, yo sé que tú no crees en tu religión. O sea, un infiel, alguien de otra religión probablemente. O un ateo. Yo sé que tú no crees, se le dice el ateo o el infiel. ¿Por qué? Preguntó el cristiano. Dice, porque durante años te has encontrado conmigo cuando voy a mi trabajo. ¿Tú crees, no es cierto, que hay un infierno en el que son arrojados los espíritus de los hombres? Sí, lo creo, replicó el cristiano. ¿Y tú crees que a menos que yo crea en Cristo, seré enviado allí? Dice, sí. No lo crees, estoy seguro que si creyeras, serías un infeliz muy humano pasando a mi lado día a día sin decirme nunca nada acerca de eso y sin advertirme al respecto. Es decir, el hombre está diciendo, tú no crees. Tú no puedes creer en eso y a la vez ser mi amigo y a la vez amarme, porque sencillamente o no crees en eso o no me amas y no soy tu amigo. En todo caso, en cualquiera de los dos, el cristiano estaba frito. Y nosotros podemos vernos reflejados ahí, porque puede que todos los días tropecemos, crucemos, saludemos a alguien al que no le hemos dicho, hermano, si viene un tsunami, el infierno es contigo. Aunque sea así, ¿entiendes? Es decir, tenemos que tener una correcta actitud misionera, como lo decía, testigo agradecido, contagiosa esperanza, profundo y tremendo fervor, sed de justicia, una convicción tremenda. Y por último,
¿Cuál es la actitud misionera más? La total consagración. ¿Quién tiene esa actitud misionera? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿A quién nosotros seguimos? ¿A quién imitamos? El misionero, nosotros los llamados, los discípulos, tenemos que tener una actitud de total consagración. Total consagración, total consagración. Es probable que no tengamos esa total consagración. Es probable. Es lo más probable, vaya. Pero tenemos que orar por eso. Tenemos que sumergirnos en oración, en quebranto, decir: Señor, quiero que la convicción de Pablo, que la esperanza de la samaritana, que el agradecimiento del endemoniado, que todo esto que estamos compartiendo, la sed de justicia del eunuco y esa total consagración tuya, Señor, me inunde. Te necesitamos, Señor. Y póngase en pie, iglesia. ¿Hay alguien esta mañana que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador? Alguien que, como el endemoniado o como la samaritana, se quiere llenar del poder del Espíritu Santo y quiere saciarse de sed de justicia y quiere llenarse de esperanza bienaventurada del regreso de Jesús. Alguien quiere ser liberado del pecado, de la muerte. Alguien quiere alguna vez vislumbrar esas calles de oro y ese lugar en el que brilla no el sol, sino el rostro de Jesucristo, del Dios eterno. ¿Alguien no conoce al Señor y se quiere entregar esta mañana? Aceptarlo como Señor y Salvador. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.